Llamé a servicios sociales a mi esposo y su prima después de que se llevaron a mi hija a escondidas para pasar el fin de semana con las primas que la maltrataban emocionalmente. Tengo 36 años, vivo en el estado de Washington, cerca de Tacoma, y estoy casada desde hace 11 años. Tengo una hija de 9 años que es mi mundo entero. El padre de mi hija, mi aún esposo, aunque eso está por cambiar pronto, siempre fue un tipo difícil. No agresivo, no alcohólico, pero negligente. Emocionalmente vago. El tipo que no quiere problemas, lo que en la práctica significa que deja que los problemas pasen por encima de todos con tal de no moverse del sofá. Durante años lo soporté porque, bueno, no era malo, solo era inútil emocionalmente. El verdadero problema, el que me tiene acá, empezó con su prima. Esa mujer siempre ha sido un caos con piernas, divorciada 2 veces, con 2 hijas de diferentes padres, ambas más o menos de la edad de mi hija. Siempre que venían a la casa había gritos, discusiones, lloros y, por supuesto, mi esposo con su frase favorita, son niñas, así se llevan. Pero lo que él no quería ver era que mi hija terminaba temblando, llorando escondida en su habitación, o inventando excusas para no ir a donde su prima. Yo sí lo veía todo. Los comentarios crueles, las comparaciones constantes, cómo se burlaban de la ropa de mi hija o de cómo hablaba. Incluso en una ocasión, una de las niñas le cortó un mechón de pelo a escondidas mientras jugaban. ¿La excusa? Estábamos haciendo de peluqueras. Lo hablé con mi esposo 1000 veces. Le pedí, le rogué, le grité. Le expliqué que su prima no es una madre presente, que sus hijas necesitan límites y que nuestra hija no tenía por qué ser la esponja emocional de nadie. ¿Y qué hacía él? Nada. Peor aún, minimizaba todo. Exageras, ellas no son malas chicas, la niña debe aprender a enfrentarse a la vida. ¿Enfrentarse a qué? ¿A una tortura psicológica en miniatura todos los domingos? ¿A tener que dormir con niñas que le decían fea o torpe cada vez que se daba vuelta? Después de una situación especialmente tensa en una barbacoa familiar, donde la hija mayor de su prima empujó a la mía a una piscina porque era divertido ver cómo chillaba, decidí cortar todo contacto. No más visitas. No más juegos. No más excusas. Fue la única vez en todos estos años que me impuse rotundamente. Y pensé que lo había dejado claro. Pero hace un par de semanas, cuando tuve que viajar por trabajo a Portland por 2 días, algo cambió todo. Me fui un viernes por la mañana. Dejé todo listo, incluso comida congelada. Mi hija se quedó con su padre. Había clases, así que pensé que todo estaría bien. Lo último que esperaba era recibir un mensaje de voz la noche del sábado, de mi hija, llorando bajito, diciéndome que no quería dormir ahí. ¿Dónde era ahí? Pues en la casa de su prima. La había llevado allí sin avisarme, sin preguntarme, sin considerar lo que había pasado. Llamé. No contestaron. Llamé otra vez. Lo mismo. Mi hija me dijo que había intentado usar el teléfono del padre, pero que él le quitó el móvil cuando notó que me escribía. Me grabó el mensaje desde el celular viejo que guardaba en la mochila, sin línea, pero aún con wifi. Una amiga le prestó internet. Me puse a temblar. No dormí esa noche. Llamé a una vecina de confianza para que fuera a revisar la casa. ¿Vacía? Mi esposo no estaba. Nuestra hija tampoco. Ninguna nota. Ningún mensaje. El domingo, cuando llegué a casa, fue cuando exploté. Lo que encontré al volver fue peor de lo que imaginaba. Cuando llegué a casa ese domingo por la tarde, ya no quedaban uñas que morder ni paredes que mirar. Sentí que el aire dentro del auto se volvía más denso cuanto más me acercaba a la entrada. El camino de regreso desde Portland se me hizo eterno. Durante todo ese trayecto pensaba en las cosas más absurdas, como si mi hija habría comido o si dormiría en una cama limpia. Pero también me cruzaban por la cabeza cosas oscuras, como si estaría llorando sin que nadie la escuchara, o si estaría aguantándose las ganas de llorar para que no se burlaran de ella. Cuando abrí la puerta de casa, supe que algo se había roto y que ya no había manera de recomponerlo. El silencio. Ese silencio que se siente cuando sabes que algo anda mal, no por lo que se escucha, sino por lo que no se escucha. Ni la tele estaba encendida, ni el perro ladraba. Solo una nota en la mesa de la cocina, escrita con esa letra torpe de mi esposo que mezcla mayúsculas y griega minúsculas como si la gramática no existiera. Fuimos a pasar el finde con mi prima. Las niñas necesitan reconectar. Vuelvo con ellas el domingo a la noche. No te estreses. No te estreses. A ese punto, el nudo en la garganta era una cuerda gruesa. Me senté en la mesa, leí esa nota unas 5 veces y después me reí. No por gracia, sino porque mi cuerpo no sabía si gritar, llorar o vomitar. Era risa histérica, de pura impotencia. ¿Cómo se supone que no me iba a estresar? Sabía exactamente lo que significaba reconectar, significaba que mi hija estaba metida en una casa donde la ignoraban, la maltrataban emocionalmente y donde yo, su madre, no había dado ningún permiso. Llamé al número de mi esposo al instante. No atendió. Mandé mensajes. Le puse urgente, responde ya, ¿dónde está nuestra hija?
Nada. Pasaron 2 horas hasta que me llamó, como si fuera un domingo cualquiera. ¿Qué pasa ahora?, fue lo primero que dijo, con un tono entre hastiado y distraído, como si me estuviera llamando desde un bar. Como si no hubiera hecho absolutamente nada fuera de lugar. Yo no le grité. No le lancé insultos, solo le dije que necesitaba que trajera a nuestra hija de vuelta a casa ahora mismo, que lo que había hecho estaba fuera de lugar, que habíamos hablado de esto 1000 veces, que había dejado muy claro que no quería que nuestra hija compartiera tiempo con sus primas, que lo que había hecho no era solo irresponsable, sino violento. Él me respondió con la joya del año: sos muy exagerada. Son niñas, necesitan aprender a convivir, no vivir en una burbuja. Y ahí se me soltó todo. No recuerdo bien qué dije. Algo como sacala de esa casa ya o te juro que esto no queda así. Me cortó la llamada a la mitad de la frase. Estaba tan fuera de mí que no sabía qué hacer. Quería ir a buscarla, pero no sabía si me abrirían la puerta. Quería llamar a la policía, pero no sabía si eso se consideraba urgente para ellos. Pensé en ir con una vecina, con mi cuñado, con quien sea. Pero antes, llamé a mi hija por vídeo, al celular viejo que aún usaba con wifi. Atendió. Tenía los ojos hinchados. Estaba en lo que parecía un sofá, con una manta enrollada hasta la nariz. Me dijo que no había querido cenar, que se sentía mal del estómago, y que una de sus primas le había dicho que era una llorona que arruinaba todo. También me dijo que había querido dormir con su papá, pero que él la había mandado de nuevo a la sala con las nenas. Respiré hondo. Le dije: ¿querés que te venga a buscar ahora? Y ella, sin dudarlo un segundo, solo asintió. No pensé más. Agarré las llaves, me subí al coche y manejé los 20 minutos hasta la casa de esa prima. Era una zona residencial al sur de Tecoume, no muy lejos, pero lo suficientemente alejada como para sentir que estaba cruzando una línea invisible. Al llegar, estacioné con el auto apuntando a la salida, como si en el fondo supiera que iba a necesitar irme rápido. Toqué el timbre. Nadie atendió al principio. Toqué otra vez, y otra. Y empecé a golpear la puerta. Finalmente apareció ella, la prima, con cara de asco y fastidio, como si yo fuera una plaga. Me dijo: ¿qué haces acá?, como si no supiera. Yo solo le dije: vengo a buscar a mi hija. Y no me voy sin ella. Se hizo la sorprendida. Se cruzó de brazos. Me soltó un discurso pasivo-agresivo sobre cómo yo estaba criando a una niña débil, que no sabe compartir, que no sabe encajar. Que su casa era un lugar de aprendizaje social, y que ella no toleraba madres sobreprotectoras. Me importó una mierda todo eso. Solo dije: llamo a la policía ahora o me das a mi hija. Y ahí apareció mi esposo por detrás, como si recién se despertara de una siesta eterna, y me gritó que me calmara, que estaba montando un espectáculo. Le dije que ya no iba a discutir, que me trajeran a mi hija, y punto. Y entonces, como una escena que no voy a olvidar nunca, mi hija salió del pasillo del fondo con su mochila ya en la espalda. Ya estaba lista. Como si supiera que iba a necesitar salir corriendo en cualquier momento. Se me clavó esa imagen en el pecho. No dijo una palabra. Me agarró la mano y caminamos hasta el coche. Nadie intentó detenernos. Nadie dijo: lo siento. Solo escuché a la prima decir en voz baja: qué dramática. Lo dijo como escupiéndolo. Me lo guardé. Todo. Volvimos a casa en silencio. Le di de comer. Me senté con ella en el sofá y la dejé ver la serie que le gusta hasta que se quedó dormida encima mío. No pude moverme por 1 hora. No por miedo a despertarla, sino porque sentía que si me movía 1 centímetro, algo dentro de mí se quebraba de forma definitiva. Esa noche no dormí. Llamé a mi abogada el lunes a primera hora. Y llamé a servicios sociales. Porque una cosa es tener diferencias con tu pareja sobre crianza. Otra, muy distinta, es entregar a tu hija a personas que la desprecian, que la hieren, que la ignoran, y llamarlo convivencia. Lo que hicieron no fue un error, fue una elección. Y ahora iban a tener que enfrentar las consecuencias. El lunes amanecí con una mezcla de adrenalina y vacío que no sabría explicar. Sentía que estaba haciendo algo irreversible, pero también sabía que ya no había opción. No podía seguir actuando como si esto fuera solo un malentendido familiar, como si todo se pudiera resolver con una conversación civilizada. Porque no lo era. Y no se podía. Ese mismo día, al mediodía, llamé a la línea de protección infantil del Estado. Me pasaron con una trabajadora social que, para mi sorpresa, me escuchó con atención real. Me pidió que explicara todo desde el principio. Y lo hice. Me tomó casi 1 hora, porque cada vez que trataba de contar lo que había pasado, se me cruzaban emociones como un enjambre en la cabeza. Pero fui clara: mi esposo, sin consentimiento alguno, había entregado a nuestra hija a una persona que ya habíamos discutido previamente que no era una figura segura para ella. No por una pelea puntual, no por malentendidos, sino por antecedentes constantes de maltrato emocional hacia mi hija por parte de sus primas, mientras la madre, la prima de mi esposo, lo permitía o incluso lo fomentaba. Le conté lo del corte de pelo, lo de la piscina, lo de mandarla a dormir sin cenar, lo de burlarse de ella delante de otros niños.
Le conté cómo mi hija, con solo 9 años, ya conocía el mecanismo de esconder un celular viejo para poder pedirme ayuda. No tuve que exagerar nada, ni inventar. Los hechos hablaban por sí solos. Lo que más me impactó fue que la trabajadora social no pareció sorprendida, solo triste. Me dijo que, lamentablemente, este tipo de situaciones eran más comunes de lo que uno pensaría. Me pidió los nombres, las direcciones, los horarios. Le envié por correo las capturas de pantalla de los mensajes de voz, las fotos, la nota escrita por mi esposo antes de llevarse a nuestra hija sin decirme nada. También le pasé el nombre de la escuela y los contactos del orientador escolar, porque mi hija había comenzado a mostrar señales de ansiedad desde hacía un tiempo, y yo había pedido apoyo psicológico a través del distrito escolar. Esa misma tarde, vino una asistente social a mi casa para hacer una entrevista preliminar. Me preguntó por la rutina de mi hija, por su relación con su padre, por cómo era nuestra vida en general. Le mostré la habitación de mi hija, los dibujos que había hecho la semana anterior, el cuaderno donde había escrito, quiero que los fines de semana no existan. Eso me había roto hace una semana, pero ahora era prueba. Yo estaba exhausta, pero no me iba a caer en ese momento. Había que aguantar. Había que sostenerse por ella. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, ya sabía que algo estaba pasando. Lo noté porque no entró con su actitud normal de ya llegué, hagan silencio. Venía tenso, cerró la puerta sin hacer ruido y me miró como si no supiera qué esperar. Le dije, sin rodeos, que había llamado a servicios sociales, que lo que hizo fue cruzar una línea legal, que había dado a nuestra hija a una persona inadecuada sin consultar conmigo, y que, además, la niña había dejado claro que no se sentía segura ni cuidada. Su reacción no fue de sorpresa, fue de furia contenida. Primero me acusó de exagerada, luego me preguntó si estaba deseando ver su vida arruinada. Me lanzó un sermón sobre cómo los problemas familiares se resuelven en familia, no trayendo extraños a nuestra casa. Me habló de la vergüenza que esto traería, de cómo su prima estaba devastada por lo mal que la pinté. Yo solo lo miraba, no porque estuviera escuchando, sino porque me estaba obligando a no levantar la voz. Si aprendí algo de esta última semana es que los gritos solo ensucian las cosas. Le dije que esto no era sobre él, que no era sobre su prima, era sobre nuestra hija. Y si él no podía entender que estaba en juego su seguridad emocional, entonces no teníamos nada más que hablar. Lo que no me esperaba fue lo que vino después. A las 3 de la madrugada, mi hija se metió en mi cama, llorando. Me dijo que había escuchado a su padre hablando por teléfono desde el garaje, que dijo algo como esta idiota va a destruirme y que si me saca a la nena, le juro que le saco algo yo. Yo traté de calmarla, de decirle que eran solo palabras, que no pasaría nada, pero no me lo creí ni yo. A la mañana siguiente, me fui directamente a servicios sociales. Les conté lo que mi hija había escuchado. Pedí medidas de protección. También hablé con mi abogada para acelerar el proceso de separación y solicitar la custodia total de mi hija. Y mientras todo esto pasaba, la prima de mi esposo tuvo el descaro de escribirme un mensaje de texto. Larguísimo. En resumen, decía que yo era una madre insegura, que mi hija era una manipuladora emocional, una nena de 9 años, que yo estaba destrozando una familia por un capricho. Terminaba diciendo que esperaba que yo pudiera vivir con las consecuencias de destruir los lazos familiares. No respondí. No porque no tuviera ganas de hacerlo, sino porque ya no había nada que explicar. Todo estaba dicho. Solo me limité a reenviar ese mensaje a la asistente social. Y por primera vez en años, me sentí fuerte. No porque estuviera bien, sino porque sabía que estaba haciendo lo correcto. No por mí. Por ella. Porque si yo no la protegía, ¿quién iba a hacerlo? La palabra familia se ha convertido en un ruido blanco para mí. Me la han lanzado a la cara como excusa, como amenaza, como arma emocional. Cada vez que alguien en su familia se queda sin argumentos, ahí viene el comodín, pero somos familia. Y a estas alturas, ya no sé si reírme o llorar cuando la escucho. Porque si ser familia significa permitir que tu hija se sienta pequeña, asustada y silenciada, entonces no me interesa. Las cosas escalaron rápido después de que presenté la denuncia y solicité medidas cautelares. La trabajadora social me explicó que, mientras evaluaban la situación, podían establecer un perímetro de distancia que mi esposo debía respetar respecto a nuestra hija. No era una orden judicial aún, pero sí una advertencia formal. Le notifiqué a mi abogada para avanzar en el proceso de divorcio con custodia exclusiva. Fue ahí donde comenzó la verdadera guerra. No pasaron ni 48 horas antes de que la familia de mi esposo, sus padres, 2 de sus hermanas y la bendita prima, organizaran un pequeño tribunal improvisado vía mensajes, llamadas y hasta una visita sorpresa. Me llegaron mensajes desde números desconocidos, algunos en tono pasivo-agresivo, otros directamente violentos. Uno de ellos decía, literalmente, tus traumas no te dan derecho a arrastrar a todos con vos. Otro más largo terminaba con, estás criando una nena débil que no va a saber defenderse en la vida real. Nunca contesté.
porque sabía que contestar era entrar en su juego. Un juego donde el problema no es el maltrato, sino cómo reaccionas ante él. Pero lo peor fue la visita. Una tarde de viernes, estaba en casa con mi hija, armando un rompecabezas. Intentaba distraerla de todo lo que estaba ocurriendo, aunque su cuerpo hablaba por ella, uñas comidas hasta el hueso, movimientos nerviosos, preguntas constantes del tipo ¿me vas a dejar sola de nuevo? No me daba tregua la culpa. Yo sabía que, aunque estaba haciendo lo correcto, el daño ya estaba hecho. Y una parte de mí no podía dejar de pensar que lo había permitido por demasiado tiempo. Ese viernes, sin avisar, tocaron el timbre. Era su madre, la abuela de mi hija. Venía sola, o al menos eso creí. Tenía una expresión entre dolida y calculadora. Le abrí la puerta por puro reflejo, más por evitar un escándalo en la puerta que por ganas de verla. Apenas cruzó el umbral, ya estaba hablándome como si esto fuera una pelea doméstica menor. Yo sé que estás dolida. Pero esto no se resuelve destruyendo a tu marido. La miré. No con rabia, sino con cansancio. Le pedí que no hablara delante de mi hija, que la conversación, si iba a existir, debía ser en otro lado. Me ignoró por completo. Se agachó a saludar a mi hija como si nada hubiera pasado, como si no supiera que su hijo la había entregado a un entorno que ella misma había descrito como un poco difícil. Después de ese saludo forzado, me pidió hablar en la cocina. Acepté solo para sacarla de la sala. Allí me repitió lo que todos me venían diciendo, que estaba exagerando, que las niñas pelean, que la prima de mi esposo estaba haciendo lo mejor que podía, que era injusto que yo hubiera involucrado a servicios sociales cuando la sangre no se denuncia. Ahí se me rompió algo por dentro. Le dije que no era la sangre lo que importaba. Era cómo la trataban. Le pregunté si alguna vez había escuchado a mi hija llorar a escondidas porque no quería ir a casa de esa mujer. Si alguna vez se había molestado en verla realmente, no solo en las fotos familiares o en las cenas donde todos actúan como si todo estuviera bien. Me miró en silencio. Como si recién entonces se diera cuenta de que no había vuelta atrás. Luego, me lanzó una última frase antes de marcharse. Estás dejando a tu hija sin padre. Te vas a arrepentir. Y se fue. Pero no se fue sola. Desde la esquina, en el auto, estaba mi esposo. Lo vi cuando se alejaron. Estaba ahí, mirando desde la distancia como un extraño. Ni siquiera tuvo el coraje de bajar. Me pregunté por qué había venido. ¿Para qué? ¿Para controlar? ¿Para observar si había alguna chance de revertir esto? Esa noche, mi hija durmió en mi cama. Me pidió que dejara la luz del pasillo encendida. Me abrazó tan fuerte que me dolieron los brazos. Y ahí, en ese silencio, supe con certeza que no había marcha atrás. Ya no era una cuestión de pelear con su familia. Era proteger a la mía, a mi hija. A lo único que realmente importa. Esa semana, la trabajadora social volvió con un colega para hablar con mi hija. Fue una charla larga, con muñecos, dibujos, preguntas indirectas. Al final, me dijeron que lo que había contado confirmaba señales de estrés emocional sostenido, que no se trataba de un episodio aislado, que no era solo una mala experiencia con sus primas, era un patrón. A partir de ahí, todo se volvió un trámite judicial. Mientras tanto, mi esposo seguía intentando comunicarse, primero con mensajes tibios, podemos hablar, no tenés que hacer esto, luego, pasivo-agresivo, estás lastimando a todos, esto es más por vos que por la nena. Y finalmente, ofensivo, sos una loca, estás arruinando una familia. A todas esas alturas, ya no dolía. No porque me hubiera curado, sino porque había pasado al otro lado del dolor. Un lugar donde ya no hay esperanza de reconciliación. Solo responsabilidad. Y una certeza, que proteger a tu hijo no debería requerir coraje. Pero a veces lo requiere. Porque el verdadero peligro no siempre está afuera. A veces duerme en la misma casa que vos. No sé en qué momento exacto dejé de esperar que alguien hiciera lo correcto por cuenta propia. Tal vez fue después de la tercera reunión con servicios sociales. Tal vez fue cuando vi que la escuela, aunque comprensiva, solo quería mantenerse al margen. O quizás fue al mirar a mi hija dibujar sola, una y otra vez, una casa con una sola figura adentro. Una noche, ya con la notificación oficial de que mi esposo no podía acercarse a menos de 200 metros sin supervisión, me senté en la cocina y me hice la pregunta más básica de todas, ¿cómo carajo llegamos a esto? Y no me refiero solo al conflicto, a la custodia, al hecho de que tengo que hablar con abogados como si fueran amigos íntimos. Me refiero a todo. A la elección que hice hace 11 años. A cómo lo ignoré todo por tanto tiempo. Mi esposo nunca fue agresivo. Eso era lo más engañoso de todo. No me gritaba, no me insultaba, no me empujaba. Solo, no estaba. Era experto en hacerme sentir exagerada sin decirlo. En delegarme la crianza como si fuese un trabajo que se le pasaba de largo por naturaleza masculina. Y cuando lo necesitaba, cuando necesitaba que fuese firme, que protegiera, que pusiera límites, siempre decía, no exageremos, no está tan mal. Eso le decía a todo. A que nuestra hija volviera llorando de casa de su prima.
a que le dijeran rara o fría porque no quería jugar a lo que las demás decían, a que viniera con el estómago revuelto porque no había querido cenar con las primas y la tía la había castigado. Siempre minimizaba, hasta que ya no hubo más margen para minimizar nada. Y lo peor de todo es que no era solo él. Una vez que empezás a hablar, de verdad, no en modo cortesía, te das cuenta de que muchas madres cargan con lo mismo. Me pasó en una reunión escolar, cuando otra madre se me acercó y, en voz baja, me dijo: vi como una de las niñas le tiró del cabello a tu hija una vez. Pensé que ya lo habías resuelto. Y yo me quedé ahí, sonriendo, como si eso no me destrozara por dentro. También hablé con el orientador escolar. Le pregunté si mi hija había dicho algo, si había señales que se me escapaban. Me dijo que era una niña muy introspectiva, que nunca se metía en problemas, que era buena alumna, que no llamaba la atención. Me sonó a traducción elegante de no nos dimos cuenta de nada porque no molestaba a nadie. Pero la invisibilidad no es lo mismo que estar bien. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontré una lista escrita en una hoja suelta. No tenía título, solo era una lista enumerada con frases que parecían recordatorios. Algunos eran inocentes: no olvidar tarea de mates, llevar chaqueta el martes. Pero otros me dejaron helada. No hacer ruido en casa de la tía. No llorar si me molestan. No pedir comida si no hay. Decir gracias aunque no quiera. Me senté en el borde de la cama con esa hoja temblando entre los dedos. Porque eso no lo escribe una nena que se siente querida. Eso lo escribe alguien que está sobreviviendo, que está tratando de no ser problema para nadie. Y yo, su madre, no había visto hasta qué punto la estaba dejando sola. Esa misma noche, cuando la acosté, me senté a su lado y le dije, sin rodeos: quiero que me digas todo lo que te hizo sentir incómoda, aunque sea algo que ya pasó. Al principio se hizo un ovillo. Me dijo que no quería hablar, que estaba cansada. No insistí. Solo le dije: no me voy a enojar. Prometo que no pasa nada. Solo quiero que sepas que podés decirlo todo. Una hora después, entró a mi habitación con un peluche en la mano, los ojos abiertos como platos, y se sentó al borde de mi cama. Me dijo que, durante una de esas visitas que su padre la obligó a hacer, la prima mayor, una niña de 11, le dijo que si contaba lo que pasaba, iban a dejar de invitarla a los cumpleaños, que nadie iba a querer estar con una lacuseta, que su papá se iba a enojar con ella. También me dijo que un día, después de decir que quería irse, su tía la dejó en el porche durante media hora sola, para que pensara si quería estar en familia o no. Eso había sido una especie de castigo. No fue una hora, fueron 30 minutos. Pero para una nena de 9 años, sola, con frío, esperando a que la perdonaran, fue eterno. Yo no lloré. Al menos no frente a ella. Solo le dije: ya no vas a volver ahí. Nunca más. Me abrazó fuerte, otra vez. No me soltó por largo rato. Esa fue nuestra forma de cerrar la noche. Desde entonces, he empezado a anotar todo. Fechas, horas, frases, comentarios, todo. No porque quiera armar un caso perfecto, sino porque no pienso permitir que me den vuelta la historia cuando llegue la hora de pelear por la custodia. Porque ya empezaron con eso. Mi esposo, que hasta entonces había estado entre agresivo y pasivo, ahora estaba en modo víctima. Mandó una carta por medio de su abogado donde decía que mi conducta era hostil y que estaba interfiriendo en la relación padre-hija. Decía que mi decisión de impedir el contacto con su familia era alienación parental. Lo leí entera, sentada frente a mi abogada, y cuando terminé, le pregunté: ¿eso les suele funcionar? Y ella, muy seria, dijo: más de lo que debería. Pero en tu caso no. Me mostró todas las declaraciones que habíamos reunido. Las entrevistas de mi hija, los informes, incluso una grabación del buzón de voz donde mi hija lloraba pidiéndome volver. Era más que suficiente. Pero eso no me tranquilizaba. Porque ya entendí que esto no se trata solo de pruebas, se trata de aguantar. De estar lista para que te culpen por proteger. Para que te digan que arruinaste una familia, cuando lo único que hiciste fue evitar que la tuya se siguiera pudriendo desde adentro. No sé si alguna vez te pasó que alguien que te conocía desde hace años te miró a los ojos y te habló como si fueras una completa extraña. No porque haya olvidado quién sos, sino porque eligió traicionar todo lo que sabía de vos. Esa fue mi cuñada. La hermana del tipo con el que compartí más de una década. Ella siempre fue callada. Una de esas personas que observa todo desde la esquina del sillón, con el vaso en la mano y la boca cerrada. Nunca se metía en los conflictos de la familia. Cuando alguien hacía un comentario cruel en una cena, ella miraba el plato y seguía comiendo. Pero hace unos días, decidió romper su silencio. Me escribió un correo. No un mensaje, no una llamada. Un correo. Larguísimo. Frío. Directo. El asunto decía: tenés que parar esto. Y lo que venía después fue una especie de manifiesto familiar en defensa de la paz, la reconciliación y no llevar los asuntos privados al sistema judicial. Básicamente, me acusaba de estar desmantelando su familia.
que estaba demonizando a su primo, mi esposo, y a su otra prima, la madre de las niñas abusivas, para justificar decisiones egoístas. Me hablaba de la importancia del perdón, que las niñas aprenden lo que ven en sus madres, que yo estaba convirtiendo a mi hija en una persona que huye del conflicto en lugar de enfrentarlo. Casi vomito leyendo eso. Me decía que entendía que yo quisiera proteger, pero que no podía hacerlo a costa de destruir vínculo, que la familia era lo único constante que nos queda cuando todo lo demás se cae. ¿En serio? ¿Eso les enseñaron? Porque para mí, familia no es la gente que comparte un apellido y te da la espalda cuando decís basta. No es quien te silencia cuando tu hija tiembla, ni quien te dice ella se lo busca cuando ves a una niña llorando en una esquina porque no quiere ir a una casa donde la tratan como un mueble viejo. Le respondí. Sí, rompí mi regla de ignorar. Pero no podía dejar esa hipocresía pasar. Solo puse esto. Mi hija no es un vínculo que estoy sacrificando por capricho. Es una persona que estoy protegiendo de una estructura que eligió no verla. Vos también elegiste no verla. No tengo más que decir. Y no me contestó. Ni lo espero. Lo más absurdo es que en ese mismo momento, mientras todo eso pasaba, me llegó una citación oficial, mi esposo había solicitado visitas supervisadas. Lo que me dio más bronca no fue la petición en sí, porque sabía que legalmente tenía derecho a hacerlo, sino el argumento que usaron. Decían que necesitaban reconstruir el lazo padre-hija que fue dañado por decisiones unilaterales de la madre, que yo estaba interfiriendo con la figura paterna de manera deliberada y que mi negativa a permitir contacto con la familia extendida estaba afectando el desarrollo social de la niña. Lo leí 3 veces, lo repasé con mi abogada. Le pregunté si eso podía cambiar algo. Me dijo que no, que era más una táctica de presión que una amenaza real. Pero igual se me revolvió el estómago. Yo no tenía miedo de que él viera a mi hija con alguien presente. Lo que me aterraba era la narrativa. Esa forma de girar los hechos, de plantarse como víctima. Porque ese mismo tipo fue el que desoyó cada palabra que le dije durante años. El que entregó a nuestra hija a personas que la despreciaban. El que la ignoró cuando lloraba en silencio. El que ahora quería jugar a ser el papá esforzado porque su imagen estaba en juego. La audiencia por esas visitas fue la semana pasada. Yo fui sola, sin mi hija. Él llegó con su abogado y su cara de yo solo quiero arreglar las cosas. No me saludó. No me miró. El juez revisó la información. Escuchó los informes. Tomó nota de los antecedentes. Incluso revisó el mensaje de voz de nuestra hija pidiéndome volver a casa. Todo estaba en contra de él, pero igual insistieron con esa idea de reconstrucción. La decisión final fue que podía tener una única visita supervisada en un centro de contacto neutral, con presencia de personal capacitado. 1 hora, ni una más. Y que no se podía mencionar a la prima ni a las primas. Que no podía referirse al conflicto judicial. Que no podía usar la visita para interrogarla emocionalmente. Acepté. Porque sé que es mejor así. Si yo hubiera rechazado esa opción por completo, hubieran dicho que estaba bloqueando todo. No les di ese argumento. Pero esa semana, viví con el estómago hecho un puño. Mi hija no sabía aún que iba a verlo. Yo esperé hasta un día antes. La senté en el sofá, le preparé su bebida favorita, y se lo dije con palabras claras, sin mentiras. Vas a ver a tu papá mañana. Pero no es en casa. Es un lugar con otras personas, para que estés segura. Solo va a ser 1 hora. Y si te sentís incómoda, me lo decís. Ella no reaccionó como esperaba. No lloró. No se enojó. Solo preguntó. ¿Y si no quiero ir más después? Le respondí que no tenía que ir si no quería. Que solo estábamos cumpliendo con una orden del juez, y que eso no le quitaba el derecho de decir cómo se sentía. Me abrazó. No dijo nada más. El día de la visita, me quedé afuera del centro mientras una trabajadora social la acompañaba. No pude ver nada. Solo esperé. Fue la hora más larga de este año. Cuando volvió, salió en silencio. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Le pregunté si quería contarme algo. Me dijo que estaba triste porque lo habías echado de casa. Que vos estás enojada y no lo dejas verme. Ahí tuve que respirar tan hondo que me dolieron los pulmones. Le pregunté cómo se sintió al escucharlo. Me dijo, raro. No entiendo por qué dice eso. Y ahí supe que ella también lo estaba viendo. No con rencor, sino con claridad. Con esa lucidez brutal que tienen los chicos cuando los adultos dejan de engañarlos. No le dije nada más. Solo le dije que yo confiaba en ella, que la iba a seguir cuidando, que nada de esto era culpa suya. Me abrazó. Nos fuimos a casa. Y esa noche, después de dormirla, me senté frente a la computadora y escribí el próximo paso. Iba a presentar el pedido definitivo de custodia total. Porque esto ya no era una guerra de papeles. Era una lucha por la libertad de una niña que solo quería volver a sentirse segura. No hay mucho romanticismo en la justicia. La gente piensa que cuando uno llega al final de una pelea legal, hay aplausos, cierre, alivio. Pero no. Lo que hay es desgaste. Hay bolsas bajo los ojos,
calendarios tachados, y una lista mental de cosas que perdiste por el camino. Así llegué yo a la última audiencia para la custodia total. Ese día no me vestí para impresionar. Me puse lo más cómodo posible sin parecer descuidada. Llevaba semanas durmiendo poco, comiendo lo justo y conteniéndome en cada conversación con mi hija para no cargarla con el peso de todo esto. Era como caminar sobre vidrio cada día. Pero también era necesario. Porque si yo no sostenía todo esto firme, ella volvía al medio del incendio. Mi abogado ya lo había dejado claro, con todo lo que habíamos presentado, los testimonios, los informes de servicios sociales, los mensajes, la reacción de mi hija en la visita supervisada, teníamos todo para obtener la custodia exclusiva. Pero aún así, nada estaba garantizado. No en un sistema que, por inercia, todavía intenta mantener la unidad familiar incluso cuando esa unidad está podrida desde adentro. Mi ex llegó tarde, como siempre, despeinado, desaliñado, con ese aire de yo no pertenezco a esta sala, todo esto es un malentendido. No me miró, ni una vez. A diferencia de otras veces, esta vez vino solo, sin su abogado, sin su madre, sin nadie. Creo que finalmente entendió que no había más redes. La jueza, una mujer mayor, de pocas palabras, repasó el expediente sin emoción. Su cara no cambió ni una vez, pero escuchaba todo, se notaba. Cuando me tocó hablar, no le di vueltas. Dije lo mismo que había estado diciendo desde el principio, pero con una claridad diferente. Ya no era el grito desesperado de una madre que suplica que le crean. Era la afirmación firme de alguien que vio todo y decidió que ya basta. Le hablé del patrón de descuido, de la violencia psicológica que mi hija vivió en esa casa disfrazada de familia, de las decisiones unilaterales de mi ex, del castigo disfrazado de disciplina, de cómo fue dejada afuera, en el frío, por decir que quería volver a casa. Le hablé de cómo había tenido que explicarle a una nena de 9 años que tenía derecho a no tolerar abusos solo porque venían de gente de sangre. Cuando terminé, la jueza le pidió a él que hablara. Y ahí vino el espectáculo final. Se levantó, se aclaró la garganta, y empezó con la misma cantinela de siempre, que yo exageraba, que nuestra hija necesitaba contacto con ambos lados de la familia, que yo estaba manipulando la narrativa para vengarme por problemas personales no resueltos. Incluso, en un momento, dijo que nuestra hija no sabía realmente lo que sentía, como si fuese una especie de marioneta emocional mía. Yo no podía hablar en ese momento, pero crucé los brazos y lo miré. Porque por primera vez en toda esta pesadilla, él no estaba mintiéndole al mundo, estaba mostrándose tal como es, incapaz de hacerse cargo, sin remordimiento, convencido de que todo esto era un capricho mío. La jueza le pidió que se sentara. Luego, en un silencio que me pareció eterno, revisó el informe de la trabajadora social. Le prestó especial atención a la parte donde mi hija decía, cuando voy a esa casa, me siento invisible, como si no importara si estoy o no. Y entonces habló, sin emoción, sin discurso, sin show. Dictó que la custodia completa quedaría a mi cargo, que el padre no tendría acceso sin autorización judicial específica, que las visitas supervisadas quedaban suspendidas hasta nuevo aviso, y que, a pedido del equipo psicológico, se recomendaba terapia para ambos padres si el padre deseaba reconsiderar una futura relación parental. Eso fue todo. Él no dijo nada, ni una palabra. Recogió sus papeles y salió antes que nadie. No se volvió. No miró. Solo se fue. Cuando me quedé sola con mi abogada, lo único que pude hacer fue sentarme y respirar. Por primera vez en meses, respiré sin peso en el pecho. No lloré. No me reí. No grité de alivio. Solo me quedé ahí, en silencio, como si mi cuerpo necesitara confirmar que ya no tenía que defenderse de nada. Esa noche, cuando llegué a casa, mi hija estaba viendo televisión con mis padres. Me miró desde el sofá, con esa mezcla de alegría cauta y duda que se le había vuelto habitual. Le dije, ya está. Vas a estar conmigo. No vas a tener que ir con nadie que te haga daño. No dijo nada, solo se levantó, vino hasta mí, me abrazó y me dijo al oído, gracias por pelear por mí. Ahí sí me quebré. Lloré en silencio, agarrada a ella, porque esas palabras no deberían tener que salir de la boca de una nena. Ningún hijo debería tener que agradecerle a su madre por protegerlo. Pero ahí estábamos, dos personas intentando reconstruir un hogar desde los escombros. Desde ese día, todo cambió en cosas pequeñas. Mi hija empezó a dormir de corrido, a comer mejor, a reír con más soltura, a hacer preguntas de nuevo, de esas que los chicos hacen cuando se sienten seguros. Empezó a dibujar casas con más ventanas, con 2 figuras adentro, a veces 3, cuando incluye a sus abuelos. Yo empecé a dormir con la puerta abierta otra vez, a revisar el celular con menos ansiedad, a dejar de mirar por la ventana cada vez que un auto se detiene en la calle. Y lo más importante, empecé a perdonarme. No todo, todavía, pero un poco, porque entendí que no fui una madre perfecta. Fui una madre que reaccionó tarde, pero reaccionó.
Y en un mundo que te empuja a callarte, a mantener la imagen, a no incomodar, eso ya es mucho. Hace poco más de un mes que terminó todo en términos legales. Ya no tengo que revisar cada sobre con miedo, ni contestar llamadas con el corazón en la garganta. El juez firmó la resolución final y con eso, oficialmente, tengo la custodia completa. Mi ex no ha apelado. No ha vuelto a escribir. No ha llamado. Ni siquiera ha intentado acercarse. Silencio absoluto. Pero eso no significa que ya esté todo bien. La gente cree que el peligro termina cuando se gana el juicio, que a partir de ahí todo es calma, rutina, normalidad. Pero lo cierto es que el peligro cambia de forma. Ya no es inminente, pero sigue respirándote en la nuca de vez en cuando. A veces aparece en los sueños de mi hija. En forma de pasillo oscuro en casa de su tía. O en un comentario que alguien hace sin darse cuenta, como ese día que una mamá en la escuela dijo, uy, qué feo no tener contacto con la familia, ¿no? Mi hija va a terapia una vez por semana. Es un lugar cálido, con paredes llenas de dibujos, estantes con juegos, y una psicóloga que no subestima. Al principio, no hablaba casi nada, jugaba sola, dibujaba. A veces ni quería que yo la esperara en la sala. Pero lentamente, fue cediendo. Empezó a usar palabras para lo que antes solo eran silencio. Me contó que tenía pesadillas en las que se perdía y nadie la buscaba. Que durante un tiempo pensó que si se portaba mejor, las primas la tratarían bien. Que se preguntaba si yo la creería si me contaba todo. Eso me partió en 1000 pedazos. No porque me doliera o me sorprendiera, sino porque lo dijo con esa frialdad serena con la que los chicos a veces relatan su dolor. Como si hubieran aceptado algo que no deberían haber tenido que aceptar jamás. Ahora tenemos rutinas nuevas. Desayunamos juntas sin apuro, incluso si eso significa salir un poco más tarde. Hacemos caminatas cortas después del colegio. A veces vamos a la biblioteca solo a mirar libros. Pequeñas cosas. Pero en cada una de ellas hay una declaración silenciosa. Estamos bien, estamos juntas, y no tenés que tener miedo. Yo también empecé terapia, porque durante mucho tiempo pensé que ser fuerte significaba aguantar sola. Que pedir ayuda era admitir debilidad. Ahora entiendo que ser fuerte fue precisamente lo que me llevó a quemarme por dentro, y que si quiero enseñarle algo bueno a mi hija, es que no tiene que romperse para complacer a nadie, ni siquiera a mí. Mis padres siguen siendo mi red. Nunca me preguntaron si me arrepentía. Nunca me juzgaron, solo me acompañaron. Mi papá dejó de hacer preguntas después de ver a su nieta dormir sin despertarse llorando, y mi mamá me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que hiciste no fue egoísmo, fue maternidad real, de la que no sale en los anuncios. A veces pienso en él, no como pareja, como figura. ¿Qué clase de adultez hay que alcanzar para seguir justificando que una niña de 9 años tenía que aguantar el maltrato para fortalecerse? Me pregunto si de verdad cree que perdió una batalla injusta o si, en lo más profundo, sabe que él mismo la provocó. No lo odio. Ya no. Porque entendí que odiar consume el mismo espacio que necesito para cuidar, para vivir, para seguir. Pero tampoco lo perdono. Porque la falta de perdón, a veces, no es rencor. Es memoria. Es protección. Es no permitir que el dolor vuelva a vestirse de normalidad. Aún hay días difíciles, días en los que mi hija pregunta si va a ver a su papá. Y yo tengo que responder con una honestidad medida, sin resentimiento, sin miedo. Le digo que por ahora no, que tal vez más adelante, si él demuestra que puede cuidarla, que lo importante es que ella está a salvo. Y ella me cree. Porque los chicos saben cuando estás diciendo la verdad. Y también saben cuando estás fingiendo. Ahora soy una madre divorciada que pasa la mitad del día trabajando y la otra mitad asegurándose de que su hija no vuelva a romperse. No soy ninguna heroína. No gané ninguna batalla épica. Solo tomé una decisión difícil, tarde, pero con convicción. Y la sostuve hasta el final. Y eso, para mí, ya es suficiente. Una de las últimas cosas que mi hija dibujó fue una hoja con un jardín. Hay flores, un banco, un árbol, y 2 figuras humanas. Una grande, otra más baja. Y una frase arriba escrita con letra chiquita. ¿Estamos bien? Sí. Ahora sí. Estamos bien.